Bueno, bienvenidos a la sesión en donde vamos a discutir los capítulos del 8 de la primera parte al 5 de la segunda parte de los de abajo de Mariano Sola. Y bueno, pues a grosso modo, en términos generales y tratando de ser muy breve en este inicio para darle la rienda suelta después a la conversación, pues estos capítulos me gustaron mucho y lo que rescato en un inicio es que ya nos habla como de este Luis Cervantes que llega con entusiasmo de 2 meses, ¿no? Así le ponen, con el entusiasmo de 2 meses. Porque al escuchar, creo que era a Solís, o creo que a Solís, que le dice que él ya está cansado e incluso desilusionado. Menciona que él esperaba un paraíso y realmente se encontró un pantano, ¿no? Y a lo largo de los capítulos, pues va hablando sobre em, como iba a decir dualidad, pero tal vez esa no es la palabra correcta, más bien como estas perspectivas que tienen como estos revolucionarios jóvenes, por así decirlo, estos que se están uniendo, que están como empezando con la revolución o que les está yendo muy bien con estas ideales no tan ideales, o sea, no están tan establecidos. Y la otra perspectiva de los que ya llevan tiempo, ¿no? Que incluso ya pueden llamarlos generales, coroneles, tenientes, etcétera, ¿no? Em, y incluso Luis Cervantes menciona que esas palabras que Solís decía que eran como, que no eran paraíso, sino pantano, estaban fuera de lugar y de tiempo, ¿no? O sea, que él, o sea, lo que yo entendí es como que lo ve muy distinto, o sea, que que ya no está sucediendo lo que él está diciendo y que él sí está viendo como esta revolución, ¿no? Este, mm, También mencionan que la revolución no la vives, sino que te arrastra, o sea, no la decides, sino que te arrastra, lo cual se me hizo algo muy fuerte, o sea, estaba pensando en si a los demás también los arrastró, si a todos los arrastra, ¿no? O sea, si es que hay alguien que decide hacer la revolución, que es una pregunta que difícil de responder, ¿no? Y bueno, a lo largo de los capítulos también nos cuenta cómo van, en un inicio, en la primera parte, cómo van soltando cosas que les parecían pesadas, ¿no? La máquina de escribir, otras cargas que ellos creían que les iban a servir de mucho y al final de cuentas se percataron de que les pesaban, ¿no? Incluso Demetrio empieza a cuestionarse un poco de si regresar al ranchito, que si vale la pena porque extrañaba a Camila, etcétera. Em, y sobre todo, hablan de esta falta como, todo esto eh, confluye en como la falta de ideales que ya habíamos comentado antes, ¿no? Como de un ideal muy fuerte. ¿Por qué? Yo creo que es porque está este mito de Villa, ¿no? También lo mencionan ahí, que es como este ser que siempre ha ganado, que le está yendo súper bien, que se atreve a ir contra Estados Unidos, etcétera, pero realmente no lo conocen. No saben ni cómo es, ni cómo se viste, ni cómo piensa, ni cómo habla. Y incluso menciona esto muy gracioso que son como revolucionarios mexicanos, pero traen botas de Estados Unidos o ropa estadounidense, ¿no? Y ahí también se ve un poco de lo que menciona de la falta de ideales o más bien de una idea de lo que están luchando realmente. Em, y bueno, la primera parte termina algo triste, o no, dependiendo, con Solís, como despidiéndose de cierta manera. Yo lo veo como esta persona que se cuestiona si lo que están haciendo es por lo que realmente están luchando, se muere, ¿no? O sea, y es como, ok, la pregunta ya quedó otra vez enterrada. Alguien más se va a preguntar a partir de esto, porque ya en la segunda parte nos vuelve a demostrar cómo hay bastantes complicaciones y la duda de si los revolucionarios están haciendo realmente un cambio o no sigue abierta, ¿no? O sea, como que nadie se atreve a dar un paso atrás y ver qué se está haciendo o qué están ocasionando. ¿Alguien quiere comentar? Sí, sí. Bueno,
Eh, Fíjate que yo me quedé, me gustó mucho el personaje de Solís. Lo conocemos desde el capítulo 18 y ya nos pone mucho que hablar, ¿no? O sea, de lo que él llega a hablarnos, así como lo dices, ¿no? O sea, nos da como otra perspectiva de la revolución. Yo la veo como ver a la revolución desde fuera de la vitrina. Y en la vitrina ve a la revolución y puede hablar sobre ella, a diferencia de lo que puede hacer Demetrio, que aunque no tiene los ideales de Luis Cervantes, no puede escapar de lo que es la revolución. O sea, en palabras de Solís, no puede escapar de lo que es el huracán. Y igual como Luis Cervantes, o sea, él tampoco puede escapar de lo que es el huracán. Él también es una de estas hojas arrebatadas que vuelan. Pero la diferencia que podemos hacer entre Demetrio y Luis Cervantes es que Luis Cervantes ve los ideales, ¿no? Logra de alguna forma entender un poco la ideología que buscan, hacia dónde van, que eso se lo da, pues el hecho de que sepa escribir y leer, ¿no? Que a esto voy a continuar con esto. Y Demetrio, aunque sabe lo que es el pelear, el que sabe cómo actuar, cuándo actuar, cómo ser reactivo, cómo liderar un grupo, cómo tener compañeros, cómo hacerlos pelear por una causa. ¿Qué es esa causa? ¿No? Y es donde tenemos esa pregunta de nuevo, y por eso es que el personaje de Solís me encanta, porque él ya se cuestiona, bueno, ¿qué es esta causa? Y esto del personaje de Solís, desde que lo vemos en el capítulo 18 con su muerte en el capítulo 21, ¿no? Pues ya nos tira esta forma de ver la revolución. A mí me encanta la forma en la que acaba la segunda parte, como si con Solís de alguna forma hubiera muerto eh, todavía la senda en el poder cuestionarse lo que es este huracán. Y, y también lo vi, a mí el capítulo 21 me fascinó. De verdad creo que es de las cosas que mejor he leído en cuanto a un capítulo de una novela. El capítulo 21 desde su inicio me cautivó. Tenemos a Luis Cervantes, que no es un combatiente, pero se encuentra en la cena. ¿Y qué hace Mariano Azuela? Pues dice, ok, no lo voy a poner a pelear, pero va a estar en la acción. Entonces, ¿qué sucede? Que de alguna forma iba a pelear, pero se cae del caballo y se queda como desmayado hasta que acaba el conflicto ahí, pero el conflicto en la ciudad sigue, ¿no? Entonces, llega aquí Solís, que ya habíamos visto en el capítulo 18 cuando elogia a Demetrio, elogia lo que él hace, ¿no? Y la forma en la que adereza lo que hace que después Demetrio decida contarlo como Solís lo contó, diciendo que eso era justamente, eso es tal las cosas como sucedieron. Y esta parte de la escritura de Mariano Azuela y que ponga esto en el libro me pareció fascinante, porque es como nos contamos las historias, ¿no? Nos contamos la historia a través de mitos. ¿Mitos por qué? Porque claramente Solís aderezó todo lo que había hecho Demetrio Macías, hasta que el mismo Demetrio Macías decidió contarlo así porque le convenía, ¿no? Le beneficiaba para generar un mito sobre él, hacerlo héroe. Entonces, tenemos a Solís en el capítulo 21, después de que ya se hizo el combate, que Mariano Azuela en este momento no nos dice qué tan fuerte fue, qué es lo que sucedió, no nos dice qué está sucediendo. Llega Solís para hablar con Luis Cervantes, que Luis Cervantes es el que al final va a relatar estos hechos, llega diciéndole y de nuevo aderezándole lo que hizo Demetrio. Y le dice, es que no viste, Demetrio hizo esto y esto y esto y esto, y le dibuja todo lo que sucedió en la batalla, ¿no? Y diciéndole, y eso, esto y esto, y claramente él está emocionado, y claramente lo que sucedió no es tal cual como sucedió, pero lo romantiza, a tal punto de romantizar la guerra o de romantizar la batalla, que dice, uy, por aquí lo tenía escrito, que dice, qué hermosa es la revolución, aún en su misma barbarie, ¿no? Y está viendo todas esas cosas bellas, y mientras Mariano Azuela nos está describiendo los humos que se encuentran, el humo blanco con el humo negro y cómo se van encontrando y van danzando, en ese momento Solís desaparece como un revelado, como aquel que tiene la iluminación y puede decir, es que estas cosas son así y así y así, y no solamente se detiene con eso, ¿no? Cuando ve el humo se da cuenta de lo que es la revolución, y en ese momento en el que se da cuenta qué es esa revolución, Solís muere. Entonces, en ese punto donde incluso se atreve a presagiar lo que va a suceder y dice, acerca de por aquí lo tenía anotado. Después narra lo que sucederá después en la revolución y el impacto que tiene y tendrá, ¿no? Y dice, la psicología de nuestra raza condensada en dos palabras, robar y matar. Y me encantaría que hagamos una revisión
Ahí acaba la primera parte, ¿no? Donde dice, nos estamos formando una psicología de robar y matar, para luego, en los siguientes capítulos de la segunda parte, que es el primer capítulo y el segundo capítulo, cada capítulo se dedica a uno de estos dos temas. El primero se dedica a la idea de matar, cuando cada uno de ellos están en el restaurante hablando de las matanzas que han hecho. Y en el segundo capítulo que se dedica exclusiva, bueno, no exclusivamente, pero en cabecera, la idea del robar. Entran a la casa, roban los libros, a tal punto que Luis Cervantes, que se supone que es el que tiene el ideal, se roba a la muchachilla, ¿no? Entonces, ¿cómo están impregnando? Solís es aquel que puede ver desde fuera, ¿no? Ni Luis Cervantes ni Demetrio pueden hacer esto. Sí, justamente, yo iba a decir que acaba la primera parte con esta muerte, como el decir también, el que quien se cuestiona muere, ¿no? O sea, como cuestionar es como salir de este paraíso que él se imaginaba también, que él incluso menciona. ¿Para qué? Para entrar en este pantano, que es que la muerte, la muerte de esta, no solo la muerte física, sino de la revolución que tenía en mente. Entonces, él muere con esas ideas que tenía cuando se da cuenta de lo que realmente es la revolución, ¿no? O de lo que él percibe como la revolución, que es algo que no esperaba. Este, y justo como dices, en estos últimos capítulos de la primera parte, se está creando como que este mito de Demetrio, como el mito de Villa. O sea, ya aprendieron de cómo hacer un mito con Villa, entonces vamos a contar lo mismo con Demetrio. ¿Y qué hacen en la segunda parte? Ahí en el restaurante que mencionas que están hablando de todas estas matanzas, también están creando sus propios mitos, así como de, ay, yo hice esto y yo maté a este, que quién sabe si pasó tal cual y además, quién sabe si les gusta realmente haber cometido esos actos. O sea, ahí lo dicen como jactándose, ¿no? Y como diciendo, miren lo que logré matar esto y hacer esto, pero realmente cuando suceden esas cosas no sabemos lo que están pensando, lo que están sintiendo, como para ya enaltecernos como un mito de la revolución, ¿no? Que también me despertó la duda de todo esto de decir a cuántos y quiénes han matado y cómo lo han hecho y luego mencionar que se están volviendo corajudos, que están llenos de coraje todo el tiempo. ¿Eso qué nos dice? O sea, ¿está funcionando realmente el movimiento que están haciendo? ¿O, o qué está provocando? ¿Será una especie de estrés postraumático o algo así? Que ya sé que todavía no acaba, ¿no? Pero será una especie de, tengo este estrés y ahora ya cada vez que veo a alguien como que quiero matarlo porque sé que alguien me quitó lo que yo merecía o lo que me pertenecía, entonces pues tengo que ser ojo por ojo, ¿no? Tengo que recuperar eso que me han quitado. Que incluso en el segundo capítulo hay una pregunta que se hacen de, pues, ¿para quién fue la revolución? Porque llegan ellos diciendo que están recuperando lo que les pertenece o que quieren de vuelta sus tierras, pero ¿qué hacen? Realmente van y roban cosas que no tienen nada que ver con sus tierras y nada que ver con las personas que toman esas decisiones, ¿no? Que toman las decisiones de quemar sus casas o de quitarles el alimento, volverlos prácticamente esclavos, etcétera. Y justo también nos demuestra cómo, como lo decía Solís, cómo Luis tiene ¿cómo lo mencionas? Este entusiasmo y fe de 2 meses, porque primero está como hay que seguir esto y hay que hacer las cosas correctas, e incluso trata de leccionar a Demetrio cuando él también robó, e incluso Demetrio lo sabe y entonces lo llaman avances de ahora en adelante, ¿no? Así como de, ok, ya no son robos, ahora son avances. ¿Qué avances ha tenido cada quien? Y además nos está hablando justamente de lo que los capítulos anteriores, en la primera parte, nos dijeron que se deshacían, o sea, ya habían robado antes, ya habían encontrado cosas y se dieron cuenta que eran una carga y la desecharon, la tiraron. ¿Y qué están haciendo? Están otra vez volviendo a robar. Entonces, ¿para qué es la revolución y para qué? ¿De qué sirve? Em, ¿Cuáles son los ideales realmente que tienen? ¿Tienen siquiera ideales?
Es que esto de los ideales, es que no sé, o sea, yo creo que esa idea se la damos después, o sea, en retrospectiva. Sí, hay personas, y como lo demuestra Mariano Azuela, de que no sabían lo que significaba la revolución a un nivel integral del país, ¿no? O sea, pero a poco, o sea, tampoco sabían qué es lo que sucedía. Y pedir ideales a personas que lo que hacían era, pues más que nada, tomar el poder, usarlo para aprovechar de lo que podían, o sea, era más que como un ideal, un camino, lo veo como una vengativa, ¿no? Y creo que a esto te refieres cuando dices lo del estrés postraumático, que yo, no, yo lo voy a tratar de llevar de otra forma. Es la idea de que, pues, a estas personas observan que pueden solucionar entre comillas, mediante la violencia, mediante los disparos, mediante la muerte. O sea, ven la muerte de alguien como una solución a cualquier problema que tú tienes. O sea, que uno diga, es que yo me iba a un restaurante, me sentaba ahí y él se sentaba ahí mismo, y lo veía a la misma hora. Mejor lo maté porque me desesperaba. Eso es la incapacidad de ellos de poder observar que tienen otros tipos de soluciones, ¿no? Es verdad, porque incluso hay un personaje que dice que ya estaba cansado y que ya estaba harto y que mejor se suicidaba, ¿no? Que mejor se disparaba porque ya estaba harto. Entonces también es justamente lo que dices, como ver esto de disparar, matar como una solución. Exacto, justamente esa parte del Güero Margarito es muy buena, porque la única forma de entender cómo quitar su enojo es disparándole algo, ¿no? Y le dispara su reflejo. Entonces, nada más, ahorita le paso la palabra a Enrique. Hablaba ¿recuerdan el personaje que dice que todo el tiempo está repitiendo, bueno, es que yo no tengo necesidad, porque tengo mis bueyes, tengo mis tierras, yo no tengo necesidad, no tengo necesidad? Entonces, si no tiene necesidad, ¿es un revolucionario? Me explico. O sea, él no tiene necesidad. Él no, él, como nos lo dice, no quiere cambiar, no quiere revolucionar nada. Entonces, ¿qué tan revolución? Exactamente de quién fue, pero hablaban de la revolución y hablaban de que fue una revolución social y no política. Entonces, desde ese punto de vista, y también hay que considerar que Mariano Azuela no fue precisamente, digamos, o sea, no fue un ideólogo de la revolución, él realmente lo escribió desde una óptica, híjole, yo digo que casi, casi conservadora. Entonces, en ese sentido, también hay que leer entre líneas a Azuela, a Mariano Azuela, porque él era realmente, digamos que un crítico, pues, de cómo se sucedió la revolución. Entonces, sí, hablamos de una, y claro, lo mencionábamos también en ocasiones pasadas, hay niveles de análisis, pues, hay niveles de análisis. En este caso, por ejemplo, el análisis que se hace es digamos, si analizamos la revolución en su conjunto, fue una revolución social, no política. Esto significa que no se buscaba tanto en la revolución, eh, digamos, establecer, como en la reforma, digamos, leyes, ¿no? Que sustentaran, pues, la justicia social, sino que fue mucho el enojo, efectivamente, de la población, la explotación a la que estaban sometidos, y no era precisamente una revolución política porque en el sentido de que era el pueblo, o sea, fue el pueblo el que se sublevó, y ese pueblo, no quiero utilizar la palabra iletrado, pero poco, digamos, poco enterado de las causas políticas, digamos, o del fondo político que debería de tener la revolución. Eh,
Entonces, por eso, esa narrativa, ¿no? De que eran muy salvajes, de que no tenían, digamos, claro a qué estaban peleando, qué estaban, digamos, por lo que estaban luchando. Pero sí había, digamos, un descontento social que está demostrado en esta novela, no era tan ilustrado, digamos, de parte de la gente que hizo la revolución, porque además fue una revolución muy sangrienta, ¿no? Si hubiese habido, digamos, una conciencia más política, como es la revolución, creo yo, que está haciendo Andrés Manuel, es decir, con sus reservas y que cada quien tiene su óptica, ¿verdad? Pero esta es una revolución más política que social, o sea, ya hay como que más conciencia, independientemente, repito, y respetando la postura política de cada quien, ¿no? Por eso es de que no es, digamos, en ese sentido tan violenta lo que está sucediendo en el país, a pesar del cambio de paradigma político, ¿no? Entonces, bueno, eso, digamos, para dejarlo establecido en el marco de la narrativa de Azuela. Es muy interesante y seguramente sucedieron cosas horrendas, ¿no? En la revolución, los sacrificios, la sangría, pues, que vivió el país fue enorme. Si consideramos que era un país, no sé exactamente, pero tal vez de 30 millones de personas y murió 1 millón, pues eso es una barbarie, ¿no? En el país. Entonces, pero bueno, dicho lo anterior, yo quiero confesar algo que me sucedió en esta ocasión. Como andamos en varias cosas, de repente yo me encontré con que había que leer de la página 48, sí, de la 48 a la 63 o algo así, a la 73. Pero yo me confundí y entonces leí de la página 48 a la 73 de la Revolución Mexicana de Elena Garro. Pero la verdad es un ejercicio muy interesante porque es una narrativa paralela a la de Azuela. Y en esa narrativa paralela, que es de veras, resultó ser muy interesante. Ahorita con lo que ustedes están diciendo, ¿no? Yo no leí pues lo de Azuela de esta parte, pero leí la de Garro y digamos ya es un poco más elevada el nivel, digamos, de análisis que hace Garro sobre lo que es la revolución. Muy interesante porque pues ya habla de cómo Madero, bueno, era un idealista, pero era un hombre más o menos letrado, o sea, sí entendía bien la cuestión política, digamos, la cuestión del establecimiento de leyes, ¿no? De ciertas, de la defensa social, pues ya con más profundidad, ¿no? Entonces es muy interesante, el ejercicio que se hizo y eso se los quería narrar y confesar. Leí lo de Garro y no lo de Azuela, pero me resultó muy interesante con lo que ustedes están narrando, ¿no? Gracias. No, pues qué bueno que nos dices, porque incluso podrías aportar más cosas que nosotros, o sea, como que abrir un poco más la perspectiva, que justamente recomendamos esa lectura para que se leyera en paralelo, ¿no? O sea, para que se complementara. Yo no la he leído, pero sí quiero leerla antes de la última sesión. Este, y qué iba a decir, con respecto al comentario que mencionabas, Luis, de la persona que dice como yo no tengo necesidad, ¿no? Y entonces, ¿por qué está ahí? Me despertó la respuesta de que mencionan en la primera parte de que la revolución te arrastra, ¿no? No es que tú decidas, es que te arrastra. Y justo complementando con lo que dice Enrique de que de cierta forma lo que está haciendo AMLO, por decirlo así, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, estás ahí, ¿no? O sea, ya lo que está sucediendo y las decisiones que toma, las decisiones políticas de las que eres capaz de tomar o que decides tomar, tienen que ver con los cambios que se están haciendo, ¿no? Entonces, Y ajá, ay,
Me trabé. Sí, lo te escuchamos bien. Ok. em, Eso se menciona que se arrastra, pues sí, es un movimiento social en el que estamos inmersos de una o de otra manera y de uno o de otro lado, ¿no? sí, exactamente. Y justamente las obras como las de Elena Garro, porque pues Elena Garro se distinguen como por su periodismo, ¿no? Por hacer como incluso dramas periodísticos o ficción periodística. También ahí nos puede inmiscuir un poco más en como alguien que dice, no, pues es que yo no sé de política, ¿no? Yo no soy tanto de política, yo no quiero tomar estas decisiones, etcétera. Aún así se ve dentro de este contexto, porque podríamos decir que Luis Cervantes tampoco tenía necesidad de estar ahí y sin embargo ahí se encontraba, porque de cierta manera lo arrastró la revolución del otro bando y se dio cuenta que no le gustaba, entonces dijo, bueno, ya estoy en la revolución, entonces ¿a dónde? Y no me gusta esta parte, entonces voy a ir a buscar otra que me guste más, ¿no? Y entonces se encuentra con Demetrio. Y de ahí vamos viendo cómo eh, en estos últimos, bueno, más bien en la sesión pasada, los capítulos de la sesión pasada, nos hablan un poco más de los personajes y cómo es que cada uno fue arrastrado a la revolución de cierta forma y cómo algunos tenían más necesidad que otros o creían tener más necesidad que otros. em, y aún así ahí estaban, ¿no? O sea, ya sea que porque eran sus amigos, que porque de verdad querían ser parte o lo que sea, pero ahí estaban. Sí, yo me quedé con lo de con lo de la revisión a suela, ¿no? De leerlo entre líneas. Y eso me parece bastante interesante, ¿no? ¿Y por qué me parece bastante interesante? Porque, bueno, me hizo cuestionarme, bueno, claro, hay que leerlo entre líneas, hay que ver su contexto, desde dónde lo escribe. Bueno, pero ¿qué podemos, con la mera impresión de leer el libro, qué podemos, cómo nos podemos acercar a esto de la revolución, ¿no? Y creo que lo puedo responder con la idea del ambiente, con la idea de la atmósfera, del cómo se habla, del cómo se dice, de lo que hacen, de lo que no hacen. No sea tan directo, no sea tan preciso. Es interesante el personaje de la pintada, porque la pintada hace como un poco satiriza en sus comentarios lo que están haciendo los personajes de los de abajo. Sobre todo lo diagnóstico cuando menciona por qué después de batallar se van al mesón, ¿no? Se van al restaurante en lugar de quedarse con una casa, de quedarse con otras cosas y les hace esa pregunta, ¿no? Y en ese momento como que dispara esta idea de, ah, pues mira, podemos hacer esto, ¿no? Y que esté la pintada, que venga con su actuar, la forma en la que llega con el caballo, ¿no? Cómo nos describen esa yegua negra, ella vestida de seda y ella delante de la yegua, o sea, este personaje de la pintada, por eso me parece muy interesante. Espero leer un poco más de ella para poder entender bien qué es lo que quiere, qué es lo que quiere trabajar con ella, ¿no? Y sobre todo, en esta idea de lo atmosférico, de cómo se habla, de lo que se dice, del cómo actúan, que vemos cómo se hace el actuar de la violencia para cualquier solución, el cómo cuando ya estaban festejando, entre ellos hubo muertes, ¿no? O sea, cómo la misma fiesta busca ese momento o se busca o se encuentra en ese momento, ¿no? Todas esas situaciones me parecen fascinantes. Y el libro lo estoy leyendo y me transporta muy bien. Y eso Mariano Azuela lo hace bellísimo, sin contar las grandes descripciones que tiene de sus paisajes y de sus personajes, ¿no? Y justo, ay, perdón que no prendí la cámara, pero justo en este ambiente de lo que dice Luis de atmosférico, de entender a través del lenguaje, de los escenarios, también algo que me iba muy conectado a todo lo que están diciendo, de sentir que estaban un poco perdidos en la ideología de la razón de la batalla. Creo que justo lo que busca, bueno, yo entiendo que Mariano solo busca ejemplificar a dos actores importantes de la revolución. Uno que es Luis Cervantes,
todos estos ilustrados, esta gente, digamos, de clase media que recibió cierta educación, que está incluso ser poético, ¿no? En el sentido de estar en otro nivel de discusión, digámoslo así, en el sentido crítico de la revolución. Y por otro lado, los actores de la gente digamos, proletariada, la gente que trabajaba en el campo, que trabajaba en la ganadería, que eran los que realmente sufrían las condiciones que había en ese momento en México. Y cómo interactúan entre ellos y tienen incluso diferencias o incluso, como dice Luis, esta complicidad de cierta forma de llevar a cabo el movimiento desde sus entenderes de hacia dónde iban, ¿no? Pero realmente creo que ninguno de los dos tiene la verdad de lo que era la revolución e incluso ni siquiera los personajes más emblemáticos de la revolución. También algo que me gustó ver fue como estos guiños que hace Mariano Azuela de posicionarnos en qué momento de la Revolución Mexicana estamos, porque la revolución, a ver, ¿quién adivina cuántos años duró? Yo soy de las que cree que no ha acabado. Ok, ok. Esa es una idea. Otros dicen que hasta entre 8 y 10 años. 10 años. Se, imagínense 10 años de lucha, entonces me gusta porque cuando dice en los tiempos de Madero y cuando nos habla de Obregón llegando a Zacatecas, nos está posicionando dentro de un momento en específico de la Revolución Mexicana. O sea, ya pasó Madero, ya incluso creo que está en el poder Venustiano Carranza y Obregón está como generando este movimiento para entrar. O sea, ya estamos hablando de mediados finales de la Revolución Mexicana, entonces, yo creo que incluso en esta etapa de la revolución, la gente estaba aún más harta, ¿no? Porque después de tanta lucha y al inicio, pues Madero prometió mucho que al final, por temas de cómo estaban los poderes ya ahí, fue muy difícil para él hacer cambios importantes y creo que viene una desilusión general de la sociedad que hace que probablemente también pierda un poco el sentido de la lucha, ¿no? O sea, yo quiero que me dejen en paz y en paz porque llevo 5 años en guerra y llevamos 5 años en guerra y queremos pues que realmente se cumpla lo que estábamos esperando. Entonces, como que también me da este contexto a la hora de que Mariano Sola narra los capítulos. Bueno, yo sigo insistiendo un poco en esta óptica que, o sea, desde, digamos, la ideología del autor, ¿no? Que habría que profundizar más en ese análisis, ¿no? Pero sí, yo creo que, digamos, hablando de esto del término de la revolución, etcétera, también debemos de tomar en cuenta que bueno, esta revolución mexicana fue de caudillos, pues, o sea, se imponían unos con otros, etcétera, y por eso no acababa de terminar, digamos, para utilizar ese término, ¿no? Y también hacer la observación de que en la narrativa, que nosotros, bueno, por lo menos que a mí me tocó en la narrativa cuando estudié la primaria hace muchísimos años o la secundaria, digamos, los personajes de la revolución aparecían como héroes. Por ejemplo, Carranza, ¿no? Carranza, digamos, el varón de Cuatro Ciénegas, daban a entender de que había sido, digamos, un héroe, aunque él fue el que mandó a asesinar a Zapata. Entonces, había toda esa, digamos, esa combinación de personajes, etcétera, porque efectivamente no tenían todos, no todos tenían la claridad que tenía Madero. O sea, porque esa fue, digamos, una de las grandes virtudes de Madero, el tener muy clara por qué había que quitar a Díaz. Y bueno, yo creo que después de eso, creo que dan el término de la revolución en el 1921, algo así, en el año del 21. Pero yo creo que finalmente, o sea, digamos que
se acabó de concluir con la llegada de Cárdenas. Es decir, porque ya estableció, digamos, un gobierno de menos caudillaje, digamos. Como que había ya más leyes, como que se impusieron otro tipo de política, se impuso otro tipo de política y se rompió un poco con esto del caudillismo, ¿no? Entonces, yo sí creo, también otra anotación que yo quiero hacer, digamos, como una apreciación personal, igual no es exactamente así, pero la revolución mexicana, que fue una revolución social muy violenta, porque realmente, pues venimos primero de una conquista muy violenta que se dio en el país. Fueron 300 años de dominación absoluta, en donde el indígena resistió, es decir, la resistencia indígena ahí está dada, sigue estando ahí, porque no se exterminó del todo al indígena, pero se sentaron bases muy violentas, o sea, de repente el indígena, o nosotros, bueno, todos pues, somos como muy buenas personas, como muy pacíficos y todo, pero hay dentro, es decir, incluso por eso se menciona que muchas veces hablamos en diminutivo, ¿no? Pásame la salecita o me das un vasito con agua y eso, porque estamos ocultando un lado violento que finalmente yo pienso que en la revolución explotó también mucho con lo que está narrando Azuela, ¿no? De cómo el movimiento fue muy, muy violento y que además así fue. Y que yo creo que apenas ya con Cárdenas se pudo, digamos, más o menos establecer digamos, cierta paz social, ¿no? Bueno, ese es mi comentario. Gracias. Eso me hace pensar he estado leyendo a la par Corazón de Piedra Verde de Salvador de Madariaga, que es como una novela histórica, novela ficción histórica, y pues sí, aunque la conquista fue violenta, pues también llevamos años de ser violentos, ¿no? Lo cual, de cierta forma, si lo vemos como a lo largo de la línea del tiempo, se vuelve un poco ambiguo porque pues la violencia como que ha estado siempre, ¿no? Pero entiendo a lo que vamos, o sea, justamente por eso queríamos elegir como este tema, ¿no? Y elegimos este libro como de la revolución para ver qué es la guerra, qué implica, qué es lo que produce, etcétera. Este, y quería relacionarlo con esto que mencionaba Rox, ¿no? De que no sabían cuál era la verdad de la revolución, cuál es la verdad por la que están luchando, etcétera. Pero es que esa es una pregunta tan difícil, o sea, que nadie sabía cuál era la verdad, porque incluso hay un capítulo de la segunda parte, en la que es como todo bien caótico, que después de estar tomando y presumiendo que habían hecho y así, pues todos se emborrachan. Que de hecho ya lo había mencionado antes, que se emborrachaban y al día siguiente despertaba alguien con las tripas de fuera y sin una pierna y no sé qué cosas. Y bueno, después nos demuestran cómo sucede, que están como que presumiendo, tomando, siendo amigos y de repente alguien se enoja con otra persona porque son corajudos, y cómo termina todo con ellos todos tirados sin recordar qué es lo que sucedió. Y, y ahí yo me pregunto, ¿de qué sirve luchar juntos por la paz si la paz de cada uno es distinta, ¿no? O sea, ahí es cuando entra otra vez, ¿para quién es la revolución? Porque, como decía Enrique, también se imponían unos con otros. Entonces, por eso duró tanto, por eso hubo como esto que mencionaba Rox de, ok, ya está Madero, pero está esta desilusión de no ver los cambios eh, rápidos, no ver los cambios tangibles, porque va más allá de solo luchar o de esta violencia de voy a tomar lo que es mío o voy a vengarme. eh, Justamente no podemos, no vemos como que esa dimensión, creo que ya lo había mencionado antes, de cómo las acciones individuales pueden impactar en el colectivo, ¿no? O en el país. O sea, como que es muy difícil decir, ok, voy a hacer esta revolución
porque me parece que esto está mal y creo que todos los demás piensan igual que yo, entonces vamos a levantarnos juntos, pero al final cada quien tiene ideas de ese levantamiento muy distintas, ¿no? Que al final, ¿qué nos vuelve? Otra vez como esta violencia, porque si unos se levantan porque se sintieron violentados, van a responder con violencia y tal vez adquieran lo que creen que necesitan, pero va a haber alguien más que va a volver a decir como, esto no es lo que yo quiero, entonces otro levantamiento, ¿no? O así. Em, y justamente al final, bueno, más bien en el último capítulo que leímos, ¿sí fue el último? Sí, que están saqueando todo y llegan como con un amigo que parece que es muy burgués, que es como de la burguesía, o más bien adinerada, y dicen, no, pues a él no le roben nada, pero ¿qué hace Demetrio? Quema la casa, ¿no? ¿Y por qué? No te dicen realmente el por qué, solo te dice que em, recordó una casa incendiada y una mujer cargando al niño, ¿no? O sea, recordó al inicio de la novela, recordó lo que le pasó a su familia. Y entonces yo ahí me pregunto, ¿y entonces por qué le hizo lo mismo? ¿No? O sea, ¿para qué es esta revolución? ¿Para qué pedir paz si la paz es distinta para cada quien? Bueno, yo ahí insistiría un poco pues en lo que ya hemos comentado de que como fue una revolución social, o sea, pues imaginémonos, ¿no? La gente, por ejemplo, de Chihuahua o con la gente de Morelos, ¿no? Que era muy disímbola, muy disímbolos sus intereses. Sí había un sentimiento colectivo de opresión y de maltrato y de esclavitud incluso en el país, ¿no? Este, pero efectivamente, ¿no? Como no había una conciencia plena, una conciencia social plena, por eso cada quien, diga, por ejemplo, lo que pasó con Zapata y con Madero, que lo narra muy bien esta Elena Garro, en el sentido de que, pues Zapata quería que se cumpliera su objetivo de la distribución de la tierra y Madero le decía que sí, que lo iban a hacer, pero con calma, y entonces también se violentó Zapata, pero cada quien luchaba por sus propias causas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es de que ahora, y vuelvo a decir, igual estamos o no de acuerdo, pero digamos, de alguna manera se va describiendo la situación de esto que menciona López Obrador de la revolución de las conciencias, ¿no? Es decir, que realmente creo yo que la revolución mexicana no había conciencia pues en el pueblo, sino más que de su sometimiento al capital, al gran capital, ¿no? Que representaba Porfirio Díaz y la gente que lo rodeaba. Entonces, en ese sentido es que por eso, aunque se peleó desde todo el ámbito territorial, pues sí, los ideales y digamos, las metas, pues eran muy distintos, pues en cada región del país. Por eso creo yo que desde ahí se pudiera llegar a entender, digamos, por qué se peleaban incluso entre los mismos revolucionarios, ¿no? Y se peleaban, por ejemplo, estaba yo viendo una película también de esa, bueno, que narra esa época, una parte de esa época, de los bilimbiques, ¿no? De que cada vez que llegaba un nuevo presidente interino, pues lanzaba su moneda y quedaba sin valor su moneda con el siguiente presidente, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí creo que desde ese punto de vista, sí tenemos que entender la Revolución Mexicana muy violenta, a diferencia de lo que sucede ahora políticamente. Digo, también hay mucha violencia, pero por otras razones en el país, ¿no? Pero políticamente creo que ahora se vive una cierta estabilidad en ese contrastante con la revolución de 1910.
Antes que nada, quería decir el fe de ratas, porque cuando dije que Elena se distinguía por su periodismo, estaba pensando en Elena Poniatowska y acabo de revisar que es de Elena Garro, entonces no se distinguía por eso. Pero nada más. Gracias. Adelante, Luis. Este, bueno, referente a lo que he estado escuchando, estaba pensando en por qué las instituciones tienen que tener tienen que establecer muy bien su misión y su visión. O sea, tienen que ser muy puntuales, muy detallados en el por qué, o sea, cuál es su misión y qué es lo qué es lo que buscan ver, ¿no? Y esto, pues, lo buscamos, a mi forma de ver, es justamente por esto, porque si le preguntas a cada individuo, aunque pertenezca a una institución, a un país, a un colectivo, pues siempre va a diferir en alguna parte, ya sea en la misión, en la visión, va a diferir en una palabra, va a diferir en el concepto de algo, ¿no? Y es normal, es normal y eso da riqueza a la institución, aunque en algunos momentos, pues tenga que, por eso son diferentes momentos dentro de las diferentes instituciones, empresa, escuela, institución estatal, etcétera, pues tienen que definir muy bien lo que quieren hacer y hacia dónde quieren ir. Esto es trabajar el fin antes de trabajar, o sea, establecer un fin y luego ver qué medios son con los que vas a trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque cada quien va a tener conceptos diferentes y tienen que abogar, tienen que llegar a la determinación de ciertos conceptos y de ciertas ideas. Esto pues, lo puedo ver acerca de lo que vemos de lo que hoy llamamos la revolución, ¿no? De lo que hoy podemos delimitar como en un tiempo, en un espacio, en un tiempo, en un conjunto de acciones, en un conjunto de personajes, en un conjunto de acontecimientos o hazañas, como se quiera ver, ¿no? Y estaba pensando en lo que mencionaba Enrique de la educación, de cómo veían a los héroes, ¿no? Cómo los veías cuando estabas en secundaria, como a nosotros también nos pasó, como el Estado decide quiénes van a ser sus héroes, quiénes van a ser sus villanos, el Estado decide todo eso y siempre verlo como un dispositivo de control por parte de los que gobiernan, ¿no? ¿Qué fue el PRI si no fue la institucionalización de un movimiento llamado revolución? Y cómo esto lo tienen que llevar a decir, pues mira, es que él es héroe, ¿por qué? Porque gracias a ellos y gracias a cómo sucedieron las cosas, nosotros estamos aquí teniendo el poder, teniendo el poder, teniendo el control, ¿no? Entonces, todas estas cosas son, y pues el mismo PRI, llevándolo por muchos años, pues claramente van cambiando por estos cambios individuales de los que hablamos, ¿no? Va cambiando la forma en la que se van viendo las cosas. Todo esto que mencionaban, sobre que si sobre que si se ve con violencia, desde cuándo está esta violencia, hay quien podríamos ver, hoy tenemos hoy vemos a la violencia como algo incluso ajeno, pero está siempre, ¿no? Porque lo disminuimos, porque lo romantizamos, pero siempre somos violentos. Nos llegamos a encarar violentos cuando nos sentimos intimidados, con miedo, en la pérdida de algo, ¿no? Y es una contestación que tenemos, pues, de nuestro cerebro reptiliano. No me refiero a los reptilianos extraterrestres, me refiero a una sección del cerebro que se llama así, ¿no? Pero y que es actuar de estas formas. Y estaba pensando en todo esto con la idiosincrasia que describe Octavio Paz en El laberinto de la soledad, ¿no? Describe cómo enmascaramos esto que es violento, ¿no? Como podemos tener una fiesta, damos este grito y como podemos como podemos hablar con diminutivos muy serviciales, llegamos a decir, no, y explotamos, ¿no? Como Octavio Paz diría, echamos el grito para desahogar, etcétera, ¿no? Y como, y aquí como lo que mencionas, Mariana, ¿no? De que son corajudos, eso, juntándolo con lo de Octavio Paz, es el que chinga es corajudo, aquel que logra chingar es corajudo, pero el que es chingado no es corajudo, o el que no es corajudo está rajado, ¿no? Entonces, ¿cómo es este enmascaramiento de la violencia? Y es muy interesante leer todo esto, lo que mencionaba Rox acerca de ponernos en un momento temporal, de que Mariano Acero nos dice, sí, miren, estoy contando una historia de la revolución, pero en estos tiempos, de hecho, desde el inicio nos dice que Demetrio ya había estado en revueltas, ya había estado en problemas, ya había estado en combates. Entonces,
ya entramos en una revolución que bueno que lo aclara Rox, de que es muy larga, de lo que hemos estado hablando nos damos cuenta que es muy compleja, pusimos diferentes definiciones entre si es revolución social, entre si es revolución política, ponemos los términos sobre la mesa y los tratamos de ver, ¿no? Comparándolos con otros puntos, y esto es lo que nos permite este tipo de lecturas. Cuando enfocamos el tema tratamos de decir, no, pues vamos a hablarlo sobre la guerra, ¿no? Y sobre este punto de la guerra, viéndolo aquí en la revolución, aunque fue en un tiempo pasado, me gustaría rescatar el cómo, pues sí, de nuevo, cómo se da ese ambiente, cómo se da esa atmósfera, cómo llegan a ser los combates, cómo se llegan a preparar o qué tan preparados están, cómo están. Ya lo habíamos mencionado hace rato, ¿no? O sea, fue una guerra de caudillos, una guerra de guerrillas, ¿no? O sea, de nosotros mismos contra nosotros mismos, pero obviamente con influencias extranjeras, pero al ser una guerra tan compleja durante 10 años o más, pues como mencionaban, un poder llegaba con otro poder, unos sacaban a otro, otros sacaban a otros, y era ver quién era el último que se pusiera en pie, ¿no? Y que lograra consolidar su poder, pues tuvieron que llegar muchas personas, una gran reforma, y es por eso que podemos hablarlo como una revolución, ¿no? Y eso es bastante, bastante, bastante interesante. Sí, otra cosa que, bueno, es que dijiste varias cosas de las que me quedé pensando, pero justo no quería que se me pasara el decir que Mariano Azuela, como lo vimos en la primera sesión, era un escritor que se distinguió mucho por el mm, mm, no estar de acuerdo con nada o estar de acuerdo con todo siempre y cambiar de parecer, lo cual creo que fue un gran tino en la lección para leer, porque mm, si ahorita estamos viendo los de abajo, que es por la que más, o sea, que más se escucha de él, em, sabemos que él mismo se daba como esta libertad de no casarse con estas ideas, ¿no? O sea, tal vez después veamos otras novelas, o tal vez no, en donde pinte la revolución de otra forma, o donde haga otros cuestionamientos, o donde ponga otros entornos, este, y justamente él mencionaba que no, el que lo consideraran antirrevolucionario o X cosa, nunca lo detuvo a escribir lo que escribió y que agradecía mucho esa libertad, ¿no? Entonces también creo que en este club que siempre intentamos como que tomar las cosas con pincitas y ver a los autores y a las novelas como desde una perspectiva lo más objetiva posible. em, Creo que Mariano Azuela lo logra muy bien por el simple hecho de haberlo hecho, ¿no? O sea, por el simple hecho de decir, a ver, yo viví esto y lo voy a poner y a ver si en unos años cambio de parecer o no, ¿no? Y a ver quién me apoya y quién no, a quién le gusta y a quién no. Los libros no dejan de ser cápsulas de tiempo. O sea, tú escribes y lo dejas ahí, tiene que ser así. Puede que cambies completamente de idea, pero es una cápsula de tiempo de tu pensar y de lo que viviste en cierto momento, ¿no? O lo que recopilaste. Me gustaría mencionar algo súper importante bueno, que me pareció muy, muy interesante, que son estos detalles que deja Mariana Azuela y que a mi parecer demarcan mucho la comprensión que tenía de la escritura y de su historia. Por ejemplo, cuando pone ciertos simbolismos a la hora de decir, les llegó una máquina de escribir, uno lo compró, pero no le encontraron el uso, no la entendieron y la terminaron desechando, ¿no? Ya Mariana hablaba de cómo se desechaban de todo eso que les incomodaba, les pesaba, que les estorbaba, ¿no? Y quién sabe cuántas cosas pudieron haber sido que para nosotros podíamos haber visto el gran tesoro que puede ser la máquina de escribir o los libros, pero para ellos están para aprender el anafre y asar elotes, ¿sabes? O sea, para eso son los libros también. Y cuando tengas hambre, cuando tengas calor, pues vas a usar los libros para eso, ¿no? Entonces son como estas capas. Y me encantó el personaje que no dice quién es, que llega y dice, oye, pero le compro los libros, ¿no? Dice, pues si tienen dibujitos, 5 pesos, no me acuerdo cuánto decía. Y si son de texto, pues agarra ahí un montón y ahí vemos, ¿no? Entonces, esos detallitos, ¿no? Cómo deja la máquina de escribir, cómo deja el libro, con los personajes a los que se los dice, ¿no? Que nos quiere realizar el énfasis de, mira, estas personas, ¿cómo lograron hacer esto? Se movieron nos rompe el sesgo de la educación literata, ¿sabes?
Sí, que incluso no, de los que no tenían dibujitos, dijo que se los iba a regalar en la compra de los otros. Pero sí es cierto, qué bueno que hablas de esos detalles, porque yo también dije como, la máquina de escribir y los libros, ¿no? Que también es un guiño a, ok, está pasando todo este caos, pero sigue habiendo gente que lo va a leer, ¿no? Sigue habiendo gente que lo va a escribir. O sea, el vivir la historia también va a hacer que lo plasmen, como esto de que el otro día platicamos Luis y yo de cómo algunas cosas están como romantizadas en las películas o en las series, no sé, cuando degollaban a alguien o así, ¿no? El linchamiento, romantizada en el sentido de que ponen a toda la gente espantada y así, y quién sabe si sucedió así, pero es cómo la gente lo vivió, ¿no? O sea, quién sabe si sí fue así tal cual, pero hay alguien que decidió plasmarlo así porque lo sintió de esa forma y que María Mazuela pusiera esos libros y esa máquina de escribir es como todavía va a haber gente después de esto, ¿no? O sea, esto es la historia que se va a contar, casi, casi un guillo metaficcional, ¿no? Y así es como el estudio de la historia se vuelve un estudio de la historia del arte, o un estudio de la historia de la estética. Por ahí dicen que los libros solo hablan de libros. ¿Solo blanqué? Que los libros solo hablan de libros. Ah, pues sí, tal vez sí. Pues no sé si quieran mencionar algo más. Yo creo que ya A mí me gustaría nada más mencionar brevemente del personaje que creo que no hemos hablado, que me parece también fascinante, que es el güero Margarito, ¿no? Sí. Y de cómo salva a a la chiquilla, ¿no? Entonces, Mariano Sola lo escribe un poco ambiguo, lo hace adrede a mi forma de entender, o sea, muy adrede de dejar esta idea un poco abierta, o sea, sobre el qué hacía y qué hizo, pero creo que deja muy claro que al final quiere salvar a la chiquilla que fue raptada, que fue secuestrada. Y es impresionante como ni siquiera Luis Cervantes lo veía así, ¿no? De Que hecho, es no me quedó claro, ¿eh? O sea, no entendí bien qué pasó con ella. exacto, y creo que eso lo hace adrede, o sea, lo hace adrede de Mariano Azuela, ¿no? Ya veremos si después se habla más al respecto, pero a mí me queda claro, bueno, yo considero que lo hace adrede y busca esa ambigüedad entre qué pasó, qué hizo con la chiquilla, ¿no? Y también destacar este momento en el que, de nuevo, Luis Cervantes interrumpe la acción del combate con un Luis Cervantes que no se acuerda de lo que sucedió y se va acordando poco a poco. Eso está muy interesante, ¿no? Como Luis Cervantes como que nunca está en el combate, pero sabe qué es lo que sucede porque se duerme o porque lo golpean y se desmaya. Y cómo va recordando, va recobrando, pero sobre todo por los dichos que dicen los demás, ¿no? Y eso me parece súper importante, porque es decir, mira, fíjense cómo se hace la historia, fíjense cómo lo que sucede es lo que nos cuentan las personas que va con lo que dices, ¿no? Que justamente creo que no solo pasa con la chiquilla, de hecho algo que noté más en estos últimos capítulos, que no dudo que en los otros también, es que pasa de una acción a otra. O sea, como que te está contando y estaban comiendo en el restaurante y de repente ya están en la casa todos borrachos, ¿no? O sea, como que no pone párrafos como de transición. O sea, como de fueron a la casa y a emborracharse, ¿no? O sea, como que nada más es como pasó esto y pasó esto y pasó esto. Casi, casi como un decir, te voy a contar los hechos, pero aún así no son hechos per se, ¿no? O sea, no sabemos si sucedió así o si, como dicen, es como Luis Cervantes ahí se durmió, se distrajo, lo percibió así, alguien se lo contó, lo quiso escribir así, o sea, y eso me gusta mucho porque también es, como tú dices, es un decir, así se cuentan las historias y ahí va a haber siempre lagunas que no van a quedar muy claras. Como tampoco a ellos, los que lo estaban viviendo, les quedaba claro muchas cosas, ¿no? O sea, ¿cuándo va a quedar claro algo? Sí. Rompecabezas y de nuevo, o sea, los que tenemos la ventaja del futuro, podemos ver con retrospectiva y decir, y empiezan este año, terminan este año por esto y por esto y por esto, ¿no? Y eso es muy interesante y nos lo dan las evidencias de los libros, o sea, cuando Luis Cervantes dice, fíjense, bueno, tú dices como dije Luis Cervantes, como Mariano Azuela, dice, fíjense cómo incluso en estos momentos hay gente que lee
dice, se va a transmitir esta información, ¿no? Sí. Pues la verdad me ha estado gustando mucho este libro, más de lo que creía. Ya sabía que iba a gustar, pero me está gustando más de lo que creía. Y pues creo que ya abarcamos la gran mayoría de cosas, a menos que quieran decir algo más. Este, Enrique. No, no, nada más Ok, despedirme. ok, vale. Pues muchas Sí, gracias por estar acá y les estaremos mandando ya lo siguiente a leer. gracias. Excelente noche y gracias por conectarse. Buenas noches. Gracias, Hasta luego. Gracias, bye. buenas noches. Bye, bye. Quedan las ganas de leer el de Elena Garro, ¿no? Sí, Sí. lo Ya haré antes sé. de que acabe. Bye, bye.